Bueno, esta historia es un poco larga, pero conocerla, yo creo que me puse a investigar y a leer un montón esta historia y nada, me llevó a un montón de lados. Primero, bueno, como contaba, Saúl en ese momento era rey de Israel. David estuvo también al servicio de Saúl, ¿no? Cuando le tocaba el arpa, cuando estaba en ese momento. La gente también que aplaudía en ese momento porque David había matado, como decía la canción, que en ese momento hacían, David había matado a 10.000 y Saúl había matado a miles, ¿no? Y eso cantaba la gente. Entonces, en un momento de la historia, cuenta que Saúl estaba muy, pero muy enojado. A ver, les voy a leer un poco. Sí, 1 Samuel 19:5, ahí está, ahí lo leemos juntos. Dice, ¿te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto, o sea, yo me ponía a pensar, ¿no?, en la historia de cómo Saúl se había enfurecido tanto de que llegaba al extremo de querer matarlo a David. O sea, ser alguien tan inocente que nunca hizo nada, o sea, no le hizo mal a Saúl para que se enojara tanto. Esto le decía Jonathan, el hijo de Saúl. Yo le digo Jonathan, Iván me corrige, a veces me dice Jonathan. ¿Para usted qué es? ¿Jonathan o Jonathan? Johnny, le decimos Johnny. Bueno, Johnny, el hijo de Saúl, le decía esto al papá. Sigue diciendo el 6. El 6 creo que es. Así que Saúl escuchó a Jonathan, a Johnny, y juró, tan cierto como el Señor vive, David no será muerto. Ahí Saúl estaba prometiendo algo a su hijo de que no lo iba a matar. Pero sigue contando la historia, si ustedes la leen a la historia, sigue relatando. Y en un momento que David fue, como siempre, a servir a Saúl, a tocar esa arpa que tocaba, en ese momento le agarró el espíritu atormentador que tenía Saúl y automáticamente otra vez lo quiso matar, como representaron recién, ¿no? Lo quiso matar. Entonces ahí, cuenta la historia, David huyó, corrió a todo lo que le estaba pasando. Entonces automáticamente, ¿a dónde fue Saúl? ¿Qué es esto de quedarme yo acá? ¿Me voy a meter acá? Sí. David, perdón. David se puso acá, miren. No sé si me ven todos, pero David se escondió en una cueva. Miren qué linda la cueva que me armaron los chicos. Un aplauso para los chicos. Ahí está. Les voy a contar desde acá porque acá es el mensaje de lo que yo les quiero contar y decir. Cuando David estaba en el momento de la cueva, yo me imagino que en ese momento él le habrá agarrado muchísimo miedo en ese momento. De que alguien que vaya y quererlo matar por no hacer nada, me ponía a pensar muchísimo en esto. Y en la vida cotidiana, en nuestra vida, a veces nos pasa algo similar, ¿no? A veces nos pasa que tenemos situaciones, tenemos problemas, cosas que nos pasan en la vida y hacemos como David. A veces huimos de todo eso y en vez de refugiarnos en Dios, nos refugiamos muchas veces en otras cosas, ¿no? Nos quedamos refugiados en nuestros miedos, nos quedamos refugiados en el dolor, nos quedamos muchas veces refugiados con la tristeza y muchas veces nos quedamos ahí, en ese lugar, ¿no? Encerrados en esa cueva, como gráficamente como lo hicimos. Muchas veces nos sentimos así, en vez de refugiarnos en lo que Dios nos dio, nos refugiamos muchas veces en esa cueva, ¿no? Y como les decía recién, a veces nos refugiamos en eso. Nos pasa que tenemos malos pensamientos, nos refugiamos en eso, en lo que nosotros pensamos. Nos refugiamos en la depresión, nos refugiamos también en la frustración. Me frustro y ya está, me quedé ahí, me quedo encerrada en eso y ya está. Listo, no sigo avanzando. Nos refugiamos también en lo negativo, en las cosas que nos dicen. Eso nos queda acá en la mente y eso me dijeron, listo, me quedo con eso. Mientras yo preparaba este mensaje, le voy a contar un poquito de mi historia, porque creo que algo de lo que le pasó a David, también me pasó algo parecido. Yo hace un tiempo, hace 8 años atrás, yo tenía 21 años, mi mamá estaba muy enferma, muy enferma. Ella tenía cáncer, recuerdo que en ese tiempo ella estaba en el hospital internada, mucho tiempo estuve internada, y recuerdo que yo
en ese momento estudiaba mi carrera y yo tenía que estar con ella, o sea, estudiaba y me iba de vuelta a cuidarla a ella en el hospital. Yo estudiaba y me quedaba noches, días, semanas cuidándola en el hospital, sin dormir, con las ojeras por acá. Estudiaba en el hospital, leía todo lo que tenía que estudiar y rendir, y lo hacía. Esa era mi rutina de todos los días. Hasta que llegó un momento en el que me enfermé mientras mi mamá estaba internada. Recuerdo que me empezó a doler mucho acá, en esta parte. Horrible fue, chicos, lo que pasé. Cuando mi mamá no podía estar con ninguno enfermo, o sea, al lado de ella tenía que estar todos, que no haya ningún virus, ningún tipo de nada, porque tenía que estar bien cuidada en el lugar donde estaba. Y me enfermé, me agarró muy fuerte, y cuando me quedé en casa, porque yo no quería contagiar a mi mamá con nada, ella estaba muy débil, tenía las defensas muy bajas, me quedé en casa, yo ya no la pude cuidar más. Y todos los días era quedarme en mi casa pensando en mi mamá, cómo estaba ella, si le hacía falta algo. Y ella todos los días empeoraba, todos los días ella estaba muy mal. Ya la habían pasado a terapia intensiva, ya mi papá no la podía ir a ver, mis hermanas tampoco. Y mientras yo estaba en mi casa sola, porque mis hermanas y mi papá se quedaban allá en el hospital, más allá de que no la podían ver, querían estar ahí. Y recuerdo que vinieron los médicos a verme a mi casa y cuando me diagnosticaron me vieron lo que tenía y tenía paperas. Bueno, los que tuvieron creo que ya saben lo que es. Creo que es algo horrible. Se me inflamó todo acá, era una cosa así grandota en mi cara. Y yo lloraba porque la pasé muy mal, creo que los que lo pasaron saben. Estuve 2 semanas sin comer porque me agarró tan fuerte acá que no podía ni siquiera ingerir comida. O sea, imagínense, tomaba agua apenas, no podía tragar, era todo un dolor horrible. Y recuerdo que mientras mi papá venía del hospital, él me atendía muy poco porque le decía, pa, ¿cómo está mamá? Le decía. Y él me decía, está bien, me pasaba foto y yo la veía cada vez peor. Y yo decía, y en ese momento mientras yo estaba en mi cama, yo oraba por mi mamá. Yo decía, Señor, sanala, Señor, sanala. Y esa era mi esperanza de que mi mamá se sanara. Me la pasé durante todas esas 2 semanas sola, completamente sola. Yo sufría muchísimo porque mi mamá era como mi atención, ¿no? Ella era la que estaba siempre conmigo, la que me atendía siempre, la que estaba ahí. Y sufría más por eso, decir, ay, extraño a mi mamá que si yo estaba enferma, ella estaba ahí. Si a mí me pasaba algo, ella estaba ahí. Y me sentía tan sola en ese tiempo. Cuando fue pasando los días, me sané, ya había pasado esas 2 semanas, aunque yo no podía caminar muy bien porque estaba bastante débil, porque no comía, porque solamente bebía agua nada más. Me pude caminar un poco más, dije, bueno, voy a ver a mi mamá. Mi mamá ya estaba en terapia intensiva y estaba en coma. Ya los médicos esperaban que ya no tenía esperanza de vida. Eso nos decían los médicos. Cuando yo estoy bien físicamente, digo, bueno, vamos a ver a mi mamá. Yo me acuerdo que en ese día que yo ya estaba mejor, digo, quiero ir a ver a mi mamá. Y lo llaman a mi papá, que él estaba en el hospital, recuerdo. Estábamos con mis hermanas y mis hermanas decían, bueno, chicas, vamos a tener que orar. Vamos a orar para que se haga la voluntad de Dios. Ay, chicas y chicos, no saben lo que fue ese momento. Recuerdo que estábamos ahí y yo decía, nunca orábamos porque se haga la voluntad de Dios, siempre orábamos para que esté bien ella, nada más. Oraba solamente por eso. Oramos por la voluntad de Dios, dijimos entre mis hermanas todas, dijimos, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Ya no pedimos más que se sane, sino que se haga la voluntad tuya. A la hora nos llaman a nosotros que mi mamá había fallecido. Ese mismo día que nosotros oramos por la voluntad de Dios. ¿Y por qué te cuento esto? Porque creo que es una fecha muy clave. Esto pasó un día como hoy, hace 8 años atrás. Creo que es una temporada donde a mí me pasó todo esto. ¿Y qué pasó? Yo hace 8 años atrás, un día como hoy, yo estaba tirada en una cueva como esa, viviendo del dolor. Yo me refugié solamente en el dolor. Ni siquiera iba a refugiarme en lo que Dios quería para mí, que era abrazarme, que era cuidarme, que era consolarme. Yo en ese momento me refugié en el dolor. La pasé muy mal. Y esto se los cuento por experiencia, porque sé que lo viví y sé lo que es vivir con el dolor.
creo que muchas veces nos pasa que nos refugiamos en cosas que no nos hacen bien, ¿no? Y Dios siempre está ahí para ayudarte, para acompañarte, para consolarte cuando estás mal. Cuando tenés miedos, Él siempre va a estar ahí. Que cada vez que tengas alguna situación, como le pasó a David, ¿no? Como te contaba en la historia, como le pasó a David, quizás Saúl tenía un celo por David, tenía tanto así que quería llegar a matarlo. Y quizás nos pasan estas situaciones. Quizás no que alguien te quiera venir a matar directamente, pero sí nos pasan situaciones en la vida, en la que nosotros cuando pasan esas cosas, que podamos refugiarnos en Él, que nuestro refugio sea en Él. Un día, después de toda la historia que te conté, hubo un día en el que el dolor que yo tenía era tan fuerte, que no sé si a alguien les pasó, pero el dolor era tan fuerte que yo sentía en mi pecho, que yo ya no daba más. Y yo decía, en un momento, un día me clavé y dije, Dios, ya no puedo más, ya no puedo más. Era tirarme en la cama y era decir, ¿por qué me pasó esto a mí? Dios, ayúdame. Y ahí fue cuando Dios vino, me abrazó, me consoló, me sacó todo el dolor. Hoy te lo puedo contar sin dolor. Quizás quedan los recuerdos, pero yo creo que también fue una experiencia y algo que a mí me pasó. Entonces, quizás con lo que a mí me pasó, también que si estás pasando por una situación como esta o quizás algo parecido o quizás te están pasando otras cosas, que pueda ser tu refugio, Dios. Jesús va a estar a tu alcance, siempre va a estar a tu abrazo, siempre va a estar para abrazarte. En el momento que vos lo necesites, Él siempre va a estar ahí. Hay un versículo que está en 1 Samuel 18:14, a ver si lo ponemos ahí. 1 Samuel 18:14, así lo leemos todos. Dice, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Ese versículo a mí acá, te lo comparto porque todo lo que David hacía tenía éxito, Dios estaba ahí con él. Todos tus planes, todo lo que vos tenés, Dios siempre va a estar con vos, siempre va a estar a tu alcance. Pero es necesario que nosotros también nos acerquemos a Él. Dios conoce nuestro corazón, muchas veces decimos, bueno, Dios, vos ya me conocés, vos ya sabés cómo soy, vos sabés lo que pienso. Pero muchas veces Él espera que uno se acerque a Él. Dios espera que nos acerquemos a Él. Entonces, que en este tiempo, si estás pasando por una situación, que tu refugio no sea esa cueva que armamos acá, sino que tu refugio sea en Jesús. Amén. Creo que anoté muchas cosas y dije muy poco, pero algo que me anoté muchísimo y que quiero que te lo grabes en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser, que cuando alguien te diga que vos no servís, sí servís. ¿Y sabes por qué te lo digo? Cuando te digan que vos no podés, sí podés. Cuando vos te digan que no valés, sí valés. Que no quería dejar pasar esto porque para mí fue muy importante. Cuando yo seguía en la carrera estudiando, me quedó ahí en el medio de la carrera, pero mientras yo estudiaba profesorado de educación inicial, maestra jardinera Y recuerdo que mucha gente me decía, ¿por qué estudias eso si no ganas nada? ¿Por qué estudias? No vas a ganar nada ahí, te pago yo si querés. Así me decían. Y muchas veces me quedaba con el, yo no puedo, ¿para qué voy a hacer si? Es verdad, no voy a ganar nada. Y muchas veces me quedaba en mi mente de no voy a ganar nada, no voy a poder. Pero que te quede tan claro de que sí vos podés. Porque acá dice, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahí ya Dios nos deja la palabra. Todo lo podemos en el que nos fortalece. Y sí servís, porque si Él te trajo a este mundo es porque vos tenés un propósito. Porque Dios te dio un propósito para cumplirlo. Y sí valés, porque Dios nos dio mucho valor, más que el oro y la plata de este mundo. Quiero que te lleves en tu corazón y en tu vida, empezá a meditar y decirle, Jesús, perdóname si te dejé de lado, perdóname si me refugié en el miedo, perdóname si me refugié en la frustración, perdóname si me refugié en el dolor. Señor, oro por esta reunión, oro por este mensaje, Señor. Señor, que vos te puedas manifestar en cada uno de los chicos, papá.
Señor, que esta palabra pueda ser atesorada en su corazón y no nos queremos refugiar en esa cueva como contábamos la historia. Señor, nos queremos refugiar en vos. Vos sos nuestro refugio, Señor. Perdonanos si nos pasan cosas en nuestra vida, porque nosotros creemos que nos pasan cosas en nuestra vida, pero vos prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias por tu promesa, porque vos estás con nosotros. Así como estuviste con David en aquel momento, y como dice ahí, Señor, David seguía teniendo éxito en todo lo que hacía. Nosotros ponemos nuestro nombre ahí. Poné tu nombre ahí, seguís teniendo éxito en todo lo que haces, porque el Señor va a estar con vos. El Señor va a estar con vos en todos tus planes, en todo lo que vos haces. Pero ponelo en primer lugar a Él, refugiate en Él. No hay otra salida sin Dios, no hay otra salida sin Él. Refugiate en Él. Si estás pasando por esto, decile, Señor, yo me quiero refugiar en vos, ya no me quiero refugiar en las cosas malas, no me quiero refugiar en ninguna cosa que venga de parte del enemigo, me quiero refugiar en vos. Por eso, Jesús, te pido que nosotros podamos ir a tu encuentro, Jesús. Queremos ir a tu encuentro, queremos que nosotros irnos con vos. Gracias, Jesús, por este tiempo, gracias, Señor, porque creemos que de acá en adelante nuestra vida va a ser, Señor, transformada, va a ser cambiada. Ya vamos a salir de esa cueva, no vamos a quedarnos más en esa cueva. Nuestro refugio solamente va a ser en vos. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oro por cada uno de los chicos, papá. Gracias, Señor. Amén. Y amén.